Un hombre que vivía al lado de una niña de 9 años que fue asesinada tenía varios indicios que lo señalaban desde los primeros días después del crimen. Pero aún así, él pasó casi 20 años prácticamente olvidado por la investigación. Denuncias de exesposas, amenazas explícitas mencionando el nombre de la propia víctima, relatos de exparejas y nada. El tipo siguió con su vida, se mudó de ciudad mientras el caso tomaba otra dirección completamente diferente. ¿Por qué el sospechoso que estaba ahí muy cerca, con indicios en su propia casa, no fue investigado con más profundidad en ese momento? ¿Por qué, incluso con alertas de mujeres que convivieron con él, las cosas tardaron tanto en cobrar fuerza? ¿Será que era más fácil y más interesante seguir otra narrativa con un toque sensacionalista que arrastraba a la gente hacia el blanco más fácil de condenar? Y ahora, solo a las vísperas de que el crimen prescriba en 2026, las cosas finalmente empezaron a encajar, a moverse de verdad. ¿Cómo es posible que un caso tan grave haya pasado tanto tiempo sin una respuesta real? Es algo muy extraño, ¿sabes? Y hoy, en el episodio 2, vamos a volver en el tiempo para continuar la investigación del caso de Giovanna. Así que prepárense, ¿de acuerdo, amigos? Porque hay cosas aquí que, la verdad, son difíciles de creer. Soy Marcos Campos, sean todos muy bienvenidos. Este es el episodio 2 del especial sobre el caso de Giovanna Dos Reis Costa. Si aún no has visto el episodio 1, ve a verlo. Está aquí en esta lista de reproducción sobre el caso de Giovanna. Es una prueba que estoy haciendo aquí en el canal, ¿de acuerdo, chicos? No siempre va a ser así, pero eventualmente cuando el caso requiere muchos detalles para que no sea un video extremadamente largo, lo dividimos en capítulos, ¿de acuerdo? Pero todo está bien organizado aquí en el canal. El caso está en una lista de reproducción, episodio 1, episodio 2 y si hay más, episodio 3, 4 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Mensaje dado, vamos a los hechos. En el primer episodio del caso de Giovanna, presentamos aquí los hechos de hace 20 años cuando todo comenzó. Fue un lunes, 10 de abril de 2006, cuando Giovanna, de 9 años de edad, desapareció. Cuando ella estaba vendiendo una rifa de huevo de Pascua de la escuela, ahí cerca de su casa, en 4 Barras en la región de Curitiba. Días después, su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío cerca de donde vivía. Y el peritaje constató que la muerte se dio por asfixia mecánica, con estrangulamiento o sofocación, y que la víctima fue asesinada. También presentaba señales extremas de violencia sexual. Entonces la investigación partió del supuesto de que los responsables o el responsable serían personas que vivían cerca de la casa de la chica. La orden de cateo entonces era bastante amplia. Así, varias viviendas vecinas fueron registradas. Y supuestos indicios llevaron a la construcción de la línea de investigación que apuntaba a una familia gitana que estaba ahí, en los alrededores. Petrovich, como el posible responsable de ese crimen. Por fin, 6 años después de la muerte de la niña, los acusados fueron llevados a juicio y totalmente absueltos, la fiscalía admitió que no existían elementos suficientes, ni siquiera para acusarlos. Fíjate nada más. Con eso es como si el caso hubiera vuelto a cero o no. No exactamente, ¿verdad? Porque como se mencionó al final del episodio anterior, la clave del misterio podría estar en el testimonio de una exvecina de la niña, Giovanna, que estuvo en el juicio, de esa familia, de los Petrovics. Y llamó mucho la atención lo que dijo en su testimonio ante el tribunal, aunque no lo supimos, al menos no en esa ocasión, porque el testimonio ahí fue a puertas cerradas, confidencial, lo cual es al menos inusual, ¿no? Pero después vas a empezar a conectar los puntos, vas a decir, ¿será por eso? Pero espera, entonces todo esto dejó en el aire una sospecha de que el exesposo de esa mujer pudiera ser culpable de ese crimen. ¿El otro sospechoso? ¡Bum! Bueno, entonces existía una segunda línea de investigación en este caso, y es sobre ella de la que vamos a hablar a partir de ahora, ¿ok? Martonio Alves Batista, que en el año 2006 tenía 35 años de edad y era vecino de Giovanna, de la misma manera que otras personas. Él fue interrogado cuando los policías fueron a su casa el día en que Giovanna desapareció. La mujer, que en ese entonces estaba casada con Martonio, les dijo a los policías que él estaba solo en la casa en ese horario, justo cuando supuestamente Giovanna desapareció. En la residencia los policías encontraron un colchón con manchas de orina reciente. Así que le pidieron a la mujer que no moviera nada, que esperara ahí la llegada de los peritos. Hasta porque los peritos habían detectado que la ropa interior de Giovanna también estaba impregnada de orina, lo que exigiría un análisis comparativo entre las dos muestras de la ropa de la víctima y del colchón.
En el patio de esa casa, la del sospechoso, los policías también encontraron un cable de energía que era similar al cable que estaba amarrado al cuerpo de la niña. Pero cuando los detectives regresaron a la casa horas después o al día siguiente, el colchón ya no fue encontrado y la casa había sido lavada con cloro. Así es, ¿verdad? A pesar de estos hechos, Martonio declaró y fue liberado. No hubo solicitud de prisión preventiva en su contra y quedó libre, prácticamente olvidado. Así, el tiempo pasó y la vida siguió. La delegada y todos los esfuerzos investigativos se concentraron en los gitanos, en una entrevista concedida por Pero Petrovich, que ya conocimos en el otro episodio, ¿verdad? Esa entrevista es de 2022. Él recuerda que entre las pruebas recogidas en la casa de su madre había una supuesta imagen satánica, que en realidad, amigos, era un juguete de la cajita feliz, un juguetito del jorobado de Notre Dame. Y como su mamá trabajaba como cartomante, era común que él recibiera objetos de los clientes, cosas que las personas, por ejemplo, encontraban en sus propias casas. Y pensando que podría ser trabajo espiritual, los llevaban allá, para ver a Petrovich vencer, para quitar un mal de ojo o algo así, ya saben, ¿no? Mano, esto es surrealista. Según Pero, había en su casa, ahí, un frasco de vidrio con objetos aleatorios que también fueron considerados como prueba del asesinato de Giovanna. En el contexto de un ritual satánico de brujería cuando él mismo, Pero, fue llamado varias veces brujo. Pues sí, amigos, es algo así, completamente complicado, bizarro, de verdad. Tomar el camino mucho más fácil. ¿No será porque ese morbo grotesco y sensacionalista llevaría a la gente hacia donde quería la investigación? Algo así como, vamos a hacer un montón de diligencias aquí, buscarle 3 pies al gato, vamos a llegar y acusar a los tipos aquí mismo. Capaz que encontramos una prueba circunstancial y otra, bingo. Totalmente lamentable. ¿No están de acuerdo? Comenta aquí para mí. Pero regresando entonces aquí a la línea del tiempo, después de que los gitanos sospechosos fueron inocentados, prácticamente no pasó nada en la investigación de la muerte de la niña, ¿ok? 7 años. 7 largos años pasaron. Y entonces, en 2019, una hijastra de ese sujeto del que estamos hablando ahora, ¿verdad? Martonio fue a la comisaría y relató que en el pasado él cometió abusos sexuales contra ella, en aquella época. De los crímenes que ocurrían dentro de la casa, o sea, de esos abusos, con el hombre en el papel de padrastro de la víctima, la niña tenía alrededor de 11 años de edad. Los ataques ocurrieron durante 3 años, o sea, más o menos desde los 11 hasta los 14 años. Entonces, la niña fue abusada repetidamente, pero no tenía el valor, entre comillas, de contarle a alguien o pedir ayuda. Esto se debía a que el hombre la amenazaba. La denuncia, entonces en 2019 se hizo después de que el hombre fue brevemente arrestado en marzo de 2018 por haber instalado cámaras de video en el baño de mujeres de una pastelería, de la cual, mejor dicho, él era el dueño. Allá en Londrina, amigo, o sea, todo esto es completamente insano cuando empiezas a conectar los puntos, ¿no? Cuando esa chica, entonces, vio en la televisión un reportaje sobre el crimen, allá en la pastelería, donde apareció la cara fea de su abusador, después de tantos años, ella reconoció de inmediato a Martonio. Finalmente, entonces, pudo quitarse el peso que llevaba cargando durante años y le contó a su mamá sobre los abusos que sufrió en la infancia. Enseguida buscaron ayuda legal y lo denunciaron a la policía. Ese era el elemento necesario para aclarar otras cosas, pues es un detalle muy importante en la investigación de abuso sexual. Es que Martonio amenazaba de muerte a su hijastra, diciendo que ella sería la próxima juez Giovanna. Pero lo más insano e increíble de todo esto es que no se hizo nada en tanto tiempo. Porque los otros eslabones de esta cadena criminal se supone que fueron revelados por esa excompañera, la misma que en 2012 allá en el juicio de los Petrovic testificó a puertas cerradas. Beira, surreal, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que estaba hablando de eso al principio, verdad? Tipo, ¿qué será que dijo? ¿Por qué cerraron las puertas? Entonces yo dije así, después van a entender, conectando los puntos. Es sobre eso que, tipo, ¿será que ya había ahí un humor? Algo así, alguna pista que decía así, ¿será que estamos haciendo una tontería aquí? Entonces vamos a cerrar la puerta. Por lo menos nadie va a saber, la prensa no lo va a divulgar y nosotros lo tapamos un poco. No sé, solo estoy haciendo aquí una, ¿cómo se dice? Una divagación, ¿ok? Nada así contundente, solo ideas mías, pero comenta aquí qué piensan ustedes sobre esto. Bueno, después de la denuncia hecha entonces por la hijastra, regresando aquí en 2019, la policía finalmente volvió a poner un poco más de atención en Martonio Alves Batista, aunque él ya tenía una orden de arresto emitida. Créalo o no, por la jueza Luciane Regina Martins de Paula, del primer juzgado penal de San José dos Piñais, desde 2011,
por amenazas contra su exesposa y las dos hijas de ella, fue solo la reapertura de la investigación del caso de Giovanna, sin embargo, lo que impulsó nuevos testimonios de exparejas. Y por la cercanía del plazo de prescripción fue que el asunto se intensificó, las búsquedas. Sí, chicos, no entendieron mal, ¿verdad? Él estuvo un tiempo más tranquilo hasta que fue arrestado el 19 de febrero, ahora de 2026. Martonio fue sometido a un examen de ADN y, según la delegada Vanessa Alice, responsable de la investigación, también del caso de Raquel Genofre, caso de 2008 allá en Curitiba, el resultado fue negativo. ¿Está bien? De ese examen ahí, los crímenes de Giovanna y Raquel guardan varias similitudes, como ya vimos, ¿verdad? Episodio anterior, señaladas ahí por el doctor Claudio Daledone en 2012. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? También consta que en la época del caso de Raquel Genofre, Martonio, este tipo del que estamos hablando, era chofer de autobús de una línea entre Curitiba y São Paulo y siempre llevaba una maleta para cargar su ropa y artículos de viaje. Chicos, miren esto. La víctima, Giovanna, fue encontrada cerca de su residencia y la otra víctima, Raquel, fue encontrada en la Rodo Ferroviaria de Curitiba, un lugar de tránsito, lugar de trabajo del sospechoso. Ambas las chicas estaban en posición fetal, atadas con cable eléctrico, dentro de bolsas de basura. El cuerpo de Raquel, además de estar dentro de la bolsa de basura, también estaba dentro de una maleta. La violencia que sufrieron y la causa de la muerte fue la misma, y finalmente las chicas tenían la misma edad y eran físicamente parecidas. Pero, a pesar de todo eso, como tal vez algunos de ustedes ya deben saber o recordar que siguieron todo el caso de Raquel también. El responsable por su muerte fue posteriormente identificado como Carlos Eduardo Santos, cuyo juicio ocurrió en 2021, 13 años después de ese otro crimen, igualmente impactante. En fin, insisto en este punto aquí también porque no sé, ¿no? En fin, díganme también qué piensan ustedes. Pero volviendo al caso de Giovanna, este nuevo sospechoso mencionado en el relato, Martonio, por ser vecino de la niña Giovanna, también fue interrogado en la comisaría. Al principio de las investigaciones, de hecho, llamó la atención que él reprobó la prueba del detector de mentiras, lo cual no es concluyente, pero normalmente es un indicio importante en una investigación, ¿no es así? A pesar de eso y de las otras pistas como el cable eléctrico, el colchón descartado y también la casa lavada con cloro, él quedó tranquilo y poco después del crimen desapareció de 4 barras. Entonces yo pregunto, ¿no? ¿Será que la obsesión por arrestar a los gitanos era tan grande así, caray? Como se mencionó, después de algunos años, ocurrió entonces la emisión de una orden de arresto por violencia doméstica, ¿verdad? Porque él maltrataba a su esposa y amenazaba con abusar de sus 2 hijas, que tenían entre 8 y 12 años. Según la denuncia, la mujer era sometida a prácticas sexuales humillantes, y más de una vez él mostró caricias exageradas hacia las niñas, hacia las menores. ¿Eso habría provocado la separación de la pareja? Martonio, al declarar ante la justicia, alegó que la mujer hizo las acusaciones por venganza debido a la separación. Bueno, como también comenté el 19 de febrero de 2026, ahora le decretaron prisión. Finalmente, la denuncia oficial en relación al caso de Giovanna ocurrió un mes antes de que el delito prescribiera en abril de 2026. Según la Policía Civil, que reabrió la investigación ahora, Martonio Alves Batista, de 55 años, es el principal sospechoso de este crimen, según el Ministerio Público. Fue denunciado por homicidio calificado por motivo vil, con uso de medio cruel, asfixia y recurso que dificultó la defensa de la víctima. Un hombre adulto que en esa época tenía 30 y tantos años hacía eso con una niña de 9, ¿no? O sea, eso es, o ya es un medio cruel, ¿verdad? Eso es una cobardía total. El homicidio habría sido cometido para asegurar, digamos, la impunidad después de un crimen anterior que fue la violencia sexual contra Giovanna. La investigación también identificó que él cometió un atentado violento al pudor y ocultación de cadáver. Sin embargo, esos 2 delitos prescribieron. Y amigos, solo como un extra aquí. Déjenme explicarles rápidamente que, según el artículo 109 del Código Penal, si un delito tiene una pena máxima de 3 años, por ejemplo, prescribe en 8 años. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, la ocultación de cadáver. Si la pena llega a 10 años, como es el caso del atentado violento al pudor, prescribe en 16 años y así sucesivamente. ¿De acuerdo? El homicidio calificado prescribe en 20 años. Para que se den una idea, bueno, Martonio Alves Batista, de 55 años, fue arrestado, Londrina, y el Ministerio Público está pidiendo, además de su condena, que pague 100,000 reales a los familiares de Giovanna y que reciban atención multidisciplinaria. Con los costos pagados por él o por el Estado, no sé, ¿verdad? Parece un poco tarde para todo esto, pero es así, ¿no? Mejor tarde que nunca, pero aún así me parece algo como de déjalo pasar.
Siguiendo aquí con la información más reciente, necesitamos entender que con la reapertura del caso, la policía escuchó a excompañeras de Martonio, ¿ok? Otras, varias ahí. Algunas contaron que la mujer que había estado casada con él en 2006, el año de la muerte de Giovanna, las buscó y alertó que él era un tipo peligroso en esas conversaciones. Entonces, su exesposa relató que fue obligada a limpiar la casa para eliminar posibles pruebas del crimen. En ese entonces, una de las mujeres le reveló a la delegada encargada que Martonio confesó cómo habría actuado en el asesinato de Giovanna. Eso, incluso, coincide con las pruebas recabadas por el peritaje. ¿Está bien? Entre comillas, él le relató a la excompañera que en la fecha de los hechos Giovanna estaba vendiendo rifas y él le dijo que no tenía dinero ahí con él, ahí frente a la casa, ahí en la calle, y le pidió que entrara con él a la casa. Él dijo eso porque dijo que iba a agarrar un dinero allá. Así, la pobrecita de Giovanna, bien inocente, entró así y ese monstruo atacó a la niña, la asfixió hasta que se desmayó y entonces abusó sexualmente de ella. Con el crimen consumado, ya sabiendo que Giovanna podría reconocerlo y denunciarlo, él decidió quitarle la vida a la niña. Le quitó la ropa, la desechó, dejó la ropa lejos del cuerpo, con la intención de incriminar a terceros tal vez cuando se abriera el caso en 2026. Un testigo entrevistado por la policía informó que años después de la muerte de Giovanna, Martonio se burlaba del crimen y utilizaba los acontecimientos de ese día para aterrorizar a su pareja. En un contexto claro de violencia doméstica, de control total, él se refería a los policías que investigaron todo como idiotas y tontos, afirmando que todo estaba en sus narices. Dijo que el pedazo de cable que se usó para amarrar el cuerpo del niño fue cortado de un rollo que él tenía en casa. Durante la diligencia policial, él sostuvo el rollo de cable cuya extremidad, la numeración encajaba perfectamente con el pedazo usado en el crimen. Surrealista, ¿verdad? Todo eso mientras la policía lo examinaba sin notar nada. Todo eso, amigos, está registrado en uno de los documentos que forman parte de la investigación policial. O sea, en la mente del sospechoso, del acusado. Ahora nadie lo atrapó en ese momento y nadie nunca lo atraparía. Basado en esa situación, se volvió engreído, amenazaba a las compañeras, afirmaba: "Y yo nunca voy a ser arrestado". Pues sí, amigos, es extraño lo que hace la certeza de la impunidad, ¿no? Tierra de nadie de verdad, no, Dios mío, no le daba vergüenza el crimen, ningún arrepentimiento ni pudor, de hecho creo que sentía orgullo, ¿no? Eso según las diversas declaraciones de mujeres como vimos, ¿ok? Que lo conocieron después de 2006, ellas habrían escuchado de su propia boca, a modo de amenaza, que él ya había hecho mucho daño. A una chica que ella, asustada también, si ellas contaran lo que estaba pasando, ellas también serían víctimas. La madre de la joven que lo denunció por abuso le contó a la delegada que, cuando tenía una relación con Martonio, llegó a confrontar al hombre. Al notar señales extrañas ahí, en el comportamiento de su hija, que la hacían cuestionar si el tipo le estaba haciendo daño a la niña, a su hijastra en ese momento. En esa oportunidad, Martonio admitió que en el caso de 4 barras de la muerte de Giovanna, él dijo que no era testigo del crimen, sino el autor. En este momento, hoy, abril de 2026, vemos ahí una luz al final del túnel en relación a este largo camino recorrido por la investigación sobre el homicidio de Giovanna dos Reis Costa. Es nuestro deseo, claro, sincero, que absolutamente todo sea esclarecido, que la verdad y la justicia prevalezcan, porque algunas preguntas siguen rondando en la cabeza, ¿verdad? ¿Dónde estuvo escondido el cuerpo de Giovanna entre el momento de su muerte y su localización? ¿Será que estaba dentro de la casa del sospechoso? ¿En qué momento transportó el cuerpo entonces al terreno donde fue localizado? ¿Hubo o no la utilización de un objeto en el momento del abuso? Ese hecho fue diagnosticado, ¿verdad? Por el forense. ¿Hubo o no la extracción de sangre de Giovanna? El informe menciona palidez en los órganos. Por último, después del juicio del acusado, si es condenado, los padres y demás familiares de Giovanna podrán hablar de justicia, aunque sea parcial y tardía. ¿No es así? Lo mismo que se les ofreció a los padres de Raquel Genofre. Eso incluso nos recuerda las palabras del propio Pero Petrovic, acusado injustamente de un crimen que no cometió. Él y su madre Vera perdieron 5 o 6 años de sus vidas tras las rejas y perdieron propiedades para costear todos los gastos judiciales, ¿no es así? Hasta ser definitivamente absueltos en 2012. ¿Qué tipo de reparación hay para eso, verdad? Además de eso, hubo todo el impacto emocional y psicológico provocado por las acusaciones, por la incertidumbre del futuro e incluso por el prejuicio de la sociedad. Esa historia, ¿no?, que ya hemos visto montones de veces. Uno lo dice, otro lo cree y se vuelve una bomba, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se borra esa reputación manchada?
Lo que ellos esperan, creo, como mínimo, es una disculpa de parte de quienes estuvieron involucrados, ¿no? En toda esa investigación, los demás involucrados en la investigación, por los errores cometidos, errores que devastaron sus vidas como un tsunami. Pero afirmó que no guarda rencor a nadie, sin embargo, y que incluso en los días más difíciles siempre creyó que sería declarado inocente gracias a la verdad. Él mantiene contacto con la familia de Giovanna hasta hoy, siempre con la expectativa de la resolución, y así es como nosotros también nos sentimos. Después de 2 décadas de dolor, errores e impunidad aparente, finalmente el caso parece avanzar o caminar hacia una respuesta. ¿No es así? Claro que vamos a seguir acompañando de cerca y esperando que la justicia, aunque tardía, llegue de verdad. Así es como nos sentimos en vísperas de una noticia muy esperada desde hace 20 años, que es la condena del asesino de Giovanna. Gracias por... Quiero mucho leer sus comentarios aquí sobre este caso tan emblemático, tan cruel, ¿verdad? Y es que tiene tantas capas de burla hacia la sociedad, de injusticia, una mente completamente perturbada, ¿verdad? Ansioso por este juicio para saber más detalles. Quiero saber su opinión. Comenten aquí para mí, voy a leer los comentarios y platicar un poco con ustedes. Este fue nuestro especial sobre el caso de Giovanna en 2 episodios. Si les gustó este formato, como mencioné, no es definitivo, es una prueba, un experimento. Si les gustó, coméntenme aquí y quién sabe, hacemos otros sobre casos aún más complejos que requieran más episodios. Puede ser una forma interesante también de hacer un contenido diferente. Gracias por su compañía, un beso del pelirrojo y hasta el próximo episodio.